Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a este nuevo bloque que se llama y se titula Entrevistas con Evidencia. El día de hoy tengo el agrado de presentar la temática Perspectivas macroeconómicas de Perú en el 2022. El día de hoy tengo el agrado de presentar y nos acompaña Alex Contreras Miranda. Él actualmente es viceministro de Economía. Es máster en Política Económica por Williams College y tiene experiencia de más de 11 años en el sector público en temas relacionados a estadísticas monetarias, proyecciones de variables macroeconómicas, simulación y desarrollo de modelos macroeconómicos y elaboración de propuestas de política monetaria. Ha liderado equipos del Banco de Reserva del Perú y ha publicado diversos artículos en revistas nacionales y extranjeras sobre política monetaria, sistema financiero, regulación bancaria y el sector real de la economía. La primera pregunta que tenemos el día de hoy es: la economía peruana se encuentra en una etapa de recuperación y se proyecta en un crecimiento de 10.5% para finales de este año. ¿Qué factores externos e internos cree que ha ayudado a lograr esta recuperación? Gracias por la pregunta, Karina. Sí, efectivamente hay un proceso de recuperación bastante rápida de la economía peruana. Estamos hablando de la segunda recuperación más rápida de la región, solamente después de Chile, y se da en un contexto ya con una pandemia mucho más controlada, después de dos primeras olas terribles que tuvieron un costo de más de 200.000 peruanos fallecidos, pero ya estamos en una posición relativa mejor. Entonces yo creo que la contención de la pandemia ha sido un factor clave porque ha permitido que la economía, que algunos sectores que están cerrados comiencen a operar y acercarse a sus niveles prepandemia. Ese es un factor. El segundo tiene que ver con la política fiscal y la política monetaria, que han sido las políticas más activas de América Latina. En el caso de Perú se implementó el programa más grande en la historia de la región y en la historia de Perú. No estamos hablando de entre 2022 y 2021 un plan económico de alrededor de 22 puntos en términos del PBI, que es el único país emergente que se compara con economías mucho más grandes y avanzadas, ¿no? Entonces uno ve el ranking de los planes económicos del mundo, ahí aparece Perú a pesar de ser una economía emergente. Entonces, ese es el factor interno que está ayudando a la recuperación, mejor situación de la pandemia y una muy buena respuesta de política tanto fiscal como monetaria. Y sin lugar a dudas el sector externo también está jugando un rol, ¿no? Algo similar a lo que hemos visto en Perú ha pasado en el resto del mundo. Se han empezado a abrir las economías, y esto ha generado una recuperación. Los bancos centrales del mundo están también generando estímulos, y lo mismo pasa con los planes económicos. Entonces eso ha generado, por ejemplo, mejores perspectivas de crecimiento a nivel mundial, ha generado también un incremento de los precios de los principales commodities. Por ejemplo, hoy día está cerrando el cobre a 440 centavos la libra. En el caso del oro estamos con un nivel de $1,800 por onza. Y así, ese es otro factor importante que está ayudando a esta rápida recuperación de la economía peruana, que felizmente ya ha empezado a acelerarse la recuperación del empleo. Solamente en Lima, en los últimos 2 meses, se ha recuperado cerca de 300.000 puestos de trabajo, y la meta es que llegara al 1.000.000 en el periodo de un año. Creo que es posible. Y bueno, por el lado del Ministerio de Economía y Finanzas se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la recuperación económica. Ya en los últimos 4 meses hemos regresado a los niveles pre-pandemia,
y la idea es volver a esta tendencia de crecimiento que ha hecho que el Perú destaque como una de las economías de mayor crecimiento en la región, con mayor prudencia fiscal, de menor inflación. Eso te diría, Karina. Han habido factores internos, factores externos y una combinación de diferentes cosas: pandemia, política fiscal, política monetaria, mayor apertura de la economía. Muchísimas gracias por su respuesta. Justamente, bueno, a raíz de la entrada del nuevo gobierno y todos estos cambios que han habido a lo mismo de la crisis, se puede evidenciar que también existe bastante influencia de lo que es la economía mundial. Y justamente a eso va relacionado nuestra tercera pregunta. Nuestra segunda pregunta, disculpe. ¿De qué manera el comportamiento de la economía mundial influye en el desempeño económico del país? Esto relacionado con el cambio del dólar, también la crisis energética, etcétera. ¿Cómo nos puede mencionar más o menos esto, cómo afecta a nuestro país? La economía peruana es una economía pequeña y abierta al mundo que en términos de PBI representa pues el 0,1% del PBI mundial. Entonces, al ser tan pequeñita y tan abierta al mundo, definitivamente lo que pasa en economías grandes como Estados Unidos, la zona euro o China, sí tienen un impacto importante en nuestro país. Históricamente siempre los factores externos explican una parte de la actividad económica en Perú. En este caso, esa rápida recuperación inicial de China, aunque sea moderado, pero igual sigue siendo un crecimiento importante, de Estados Unidos con sus paquetes fiscales y monetarios y la zona euro también han ayudado a que la economía peruana se recupere. Por el lado del precio de los metales, también esta rápida recuperación está ayudando a que los ingresos fiscales de Perú se hayan incrementado, los ingresos de las empresas mineras. Entonces sí, sin lugar a dudas, el sector externo está jugando un rol clave para la recuperación de la economía, pero sí estamos entrando a un periodo de potenciales riesgos hacia adelante. ¿Cuáles son los potenciales riesgos? Uno, la elevada inflación internacional, que también se está reflejando. Yo les he comentado la primera parte, es lo relacionado a lo positivo, ¿no? Lo negativo es que estamos en un contexto internacional de alta inflación. El precio de la energía, de los alimentos, se ha incrementado a tasas altísimas, algunos por encima del 50%. Entonces eso está generando también efectos negativos en nuestro país. Y como les mencionaba, hay un riesgo potencial hacia adelante de, por ejemplo, este estímulo fiscal, monetario importante de estos países va a empezar a moderarse en los siguientes meses. ¿Qué más? El avance de la vacunación, que se reflejó en una rápida recuperación de la economía, ya va a perder impulso. Ya prácticamente muchas de estas economías desarrolladas y grandes están entrando a una etapa ya del menor crecimiento, y ese es un factor de riesgo importante para la economía peruana. Pero respondiendo al origen de tu pregunta, sí, lo que pasa en el mundo no es ajeno a nosotros, al contrario, es muy importante. Y el hecho de que Perú, por ejemplo, sea una economía abierta, que tenga tratados comerciales con el 90% de los países del mundo, hace que estemos expuestos, ¿no? Eso es positivo, pero también tiene sus riesgos. Perfecto, muchísimas gracias por su respuesta. Siguiendo con las preguntas, la tercera pregunta que tenemos es respecto al manejo fiscal. ¿Cuál es la situación del manejo fiscal después del impacto de la pandemia? ¿De qué manera se está trabajando en preservar las condiciones fiscales sólidas y la estabilidad macroeconómica? No, sin lugar a dudas, la crisis ha tenido un impacto. Algo que ha ayudado mucho, yo te hablaba al inicio de que Perú ha sido una de las economías que ha podido implementar un plan económico agresivo con un tamaño grande, justamente porque antes de la pandemia Perú se destacaba por ser uno de los países con la menor deuda pública. Antes del COVID, la deuda pública de Perú era 26,8% del PBI, la más baja de la región. Y teníamos
bajos niveles de déficit fiscal, un déficit fiscal de 0,4%, el promedio en los últimos 20 años. Entonces, viene la crisis y eso hace que, para evitar el quiebre de la economía, la política fiscal sea bastante expansiva. Además que con el cierre de la economía también se perdieron muchos ingresos, porque al no haber ventas no hay IGB, al no haber ventas no hay utilidades, y al no haber utilidades no hay impuesto en la renta. Entonces la crisis tuvo un impacto en las cuentas fiscales, la deuda se elevó de 26,8, el PBI a 34,7, es igual a un nivel bajo todavía, está para ponerte en contexto, el promedio de las economías emergentes tiene una deuda más o menos de 55% del PBI. Entonces, esta crisis ha impactado en las cuentas fiscales, pero lo que estamos viendo justamente asociado a la rápida recuperación de la economía y a la mejora del contexto internacional es que las cuentas fiscales están mejorando rápidamente, en particular los ingresos ya en el acumulado del año están creciendo a 53%, ya recuperaron sus niveles prepandemia. El déficit de este año, el déficit fiscal que nosotros esperábamos en 4,7%, probablemente estamos estimando alrededor de 4 o un poquito menos de déficit, ¿no? Y eso se debe a esta rápida recuperación de la actividad económica. Lo que sí estamos haciendo es, para garantizar la consistencia y la sostenibilidad de las cuentas fiscales de Perú, definitivamente tenemos que luchar con un problema estructural que tiene el país, que es la baja recaudación. En los últimos años Perú ha destacado por la prudencia fiscal, por un buen manejo de sus cuentas. Sin embargo, la crisis nos ha mostrado que hemos sido un país muy vulnerable. No teníamos menos de 100 camas UCI cuando vino la pandemia, no teníamos pruebas, no teníamos médicos. Se van a reiniciar las clases y cerca de la mitad de los colegios no tienen acceso al agua. El transporte es limitado, hay poblaciones de zonas de frontera que no acceden ni a los servicios básicos. Entonces, hemos coexistido con esa realidad por muchos años, y la pandemia lo que nos ha mostrado es que ese tipo de debilidades estructurales al final terminan siendo muy costosas, y por eso es que Perú lideró, para nuestra mala suerte, el ranking de fallecidos a nivel mundial. Estamos hablando que es el país que por millón de habitantes tiene más fallecidos, son más o menos 6.000 fallecidos por millón de habitantes. Entonces, el reto de las cuentas fiscales es plantear una reforma tributaria. Ya hemos enviado al Congreso el pedido de delegación de facultades, y lo que queremos es algo muy simple. Queremos reducir las facturas falsas, queremos ampliar la base tributaria, queremos reducir la informalidad. Es una reforma diferente, no es la reforma típica en donde simplemente subes el IGB a todos los productos, subes el impuesto a la renta a todos sin ningún criterio. Pero lo que queremos es salir de esa trampa de bajos ingresos. El Perú recauda la mitad de ingresos de lo que recaudan los países de la OCDE, a la cual queremos llegar. El Perú recauda 7 puntos menos de lo que recauda el promedio de América Latina. En ese sentido, hemos vivido en esta trampa de baja recaudación por más de, yo diría, 50 años, y no han habido avances significativos. Entonces, la agenda de esta nueva administración es esa: empezar a abordar los problemas de fondo del país, y para hacerlo necesitamos recursos. Para garantizar que el fisco tenga cuentas fiscales sostenibles, necesitamos generar mayores incrementos de ingresos, y por eso la necesidad de esta reforma tributaria, que, repito, está enfocada más en ampliar la base tributaria. Han habido muchos mitos los cuales hemos tratado de desmentir en estas semanas para un poco explicarle a la población cuáles son los verdaderos alcances. Y esta reforma tributaria que estamos planteando es en realidad algo técnico, algo que va a ayudar al país, y que va a generar recursos que se van a usar, si es que se llegan a usar, con mucha transparencia. Eso es lo que te podría decir, Karina. Muchas gracias. A raíz de justamente esto que nos comenta,
tal vez para nosotros ahora y también para el público en general queda la duda, ¿no? ¿Por qué es la necesidad de la delegación de facultades? ¿Cuál es la necesidad urgente que tiene el país ahora en cuanto a esta delegación de facultades? Sí, mira, esa es una muy buena pregunta. Hay muchos exministros de Economía que dicen que no es el momento, que hay que esperar, pero la pregunta es ¿cuándo es el momento? Hace 5 años no era el momento, hace 10 tampoco, hace 20 ni hace 50 años. Entonces el momento es ahora o nunca. Nosotros creemos que es ahora o nunca. Todos los nuevos gobiernos han recibido el pedido de facultades por el lado del Congreso, por eso me extrañaría que no fuera así esta vez. Pero sí es necesario. Como te digo, este paquete de delegación de facultades tiene varios componentes. Un componente es la reactivación económica. O sea, son 3 componentes, ¿ya? El tercero es la reforma tributaria, pero el primer componente es la reactivación económica, que son una serie de medidas para impulsar la inversión privada y la inversión pública, principalmente. ¿Eso es necesario ahora? Por supuesto, estamos saliendo de una crisis, necesitamos seguir moviendo la inversión privada, necesitamos seguir moviendo la inversión pública. 2, el segundo componente, incrementar la competencia e incrementar la inclusión financiera. ¿Se necesita más competencia en el sistema financiero? Sí. Es un sistema concentrado, es un sistema en donde las tasas son más altas que el promedio de la región. Hay mucha gente que no accede a servicios financieros. Entonces, ¿se necesita tener un sistema financiero más inclusivo? Sí. ¿Cuándo es el momento? ¿En 5 años, en 10? Nosotros creemos que es este año. Y respecto a la reforma tributaria, también, ¿no? Hay muchas empresas que emiten facturas falsas para reducir el pago de impuestos. ¿Debemos postergar el hecho de tomar alguna medida contra estas empresas? Hay empresas que operan, que mueven grandes cantidades de dinero que no tienen RUC. ¿Deberíamos dejar eso así? Y hay una serie de medidas que son necesarias. Entonces, como te mencionaba en una de las preguntas, si sabemos cuáles son los problemas, ¿por qué vamos a postergar las soluciones? Alguien podría decir, ya si lo vemos desde el lado técnico, que están subiendo los impuestos, pero repito, no estamos subiendo los impuestos, estamos ampliando la base tributaria. Estamos haciendo pequeños ajustes, sí, en algunos impuestos, en el régimen tributario, en el régimen del ingreso de ingresos de primera categoría y de segunda categoría, renta de primera y renta de segunda, pero son costos o son incrementos adicionales que están alineados con la experiencia internacional y que solamente van a afectar al 0,4% de toda la población. Es una reforma tributaria que ataca al segmento más, o que afecta al segmento de mayores ingresos del país. Y esa es una recomendación del Fondo Monetario. Estamos saliendo de una crisis, ha habido un incremento de la deuda, entonces tenemos que recuperar nuestra solvencia fiscal, y lo que recomiendan los gobiernos, o el Fondo Monetario, el Banco Mundial, es eso, ¿no? Tratar de incrementar los ingresos a través de impuestos a las personas ricas. Se habla también de impuestos a la riqueza. Entonces, yo creo que sí es el momento para hacer esto. Y no solamente es un tema de recaudar más, sino es recaudar más para gastar más y gastar mejor. ¿Por qué? Porque esta es la primera vez que una delegación de facultades le dice al Congreso en qué se van a gastar esos recursos adicionales. ¿Y en qué se van a gastar? En salud, en educación, en mejor conectividad. La conectividad incrementa la productividad, y en mejor competitividad del sector agropecuario, que da trabajo a varios millones de peruanos. Pregunta, ¿es el momento? Yo creo que sí. Muchísimas gracias por la respuesta. En verdad creo que ha quedado bastante claro esta solicitud de parte del Ministerio al Congreso. Justo también relacionado con ello, no sé si también nos podría absolver algunas dudas
en cuanto a esta mención con el impuesto a la riqueza, ¿este se está incluyendo dentro de esta nueva reformas o este no se está incluyendo? No, simplemente se está ajustando el impuesto a la renta de primera categoría y de segunda categoría, que son los ingresos que percibe generalmente la gente de altos ingresos, ¿no? Los ricos no trabajan, los ricos viven de sus rentas, de sus alquileres, de comprar y vender activos, entonces por eso es que se están afectando las tasas de primera y de segunda. Otro tema también que incorpora esta reforma es que había muchas injusticias. Esta reforma no solamente busca ampliar la base tributaria, formalizar, sino también corregir injusticias. Injusticias, por ejemplo, cuando tú eres trabajador y tú recibes tus ingresos, tú puedes pagar entre 8 y 30%. Pero si tú alquilas, solamente pagas 5%. Entonces, en todos los sistemas del mundo tiene que haber cierto equilibrio, no puede ser tan dispar. Pero también hay injusticias con los que alquilan. Los que alquilan también invierten, también gastan en mantener su vivienda. Entonces, tiene sentido que puedan deducir esos ingresos, que no son ingresos netos, sino ingresos brutos, ese gasto en mantenimiento de la vivienda. Eso es lo que estamos haciendo. El impuesto a la riqueza, como te decía, es muy complicado de implementar porque nadie tiene idea de, si a ti te preguntan o a mí me preguntasen cuánto es tu riqueza, tendría que sumar de repente cuánto vale mi carrito, cuánto vale mi departamento. Entonces, ni siquiera yo mismo sé cuánto es mi riqueza. Entonces, mucho menos la SUNAT sabe cuánto es tu riqueza, sabe cuánto recibes por ingresos, puede saber tu cuenta bancaria. Entonces, mientras no exista un reporte que permita determinar la riqueza, pues no hay forma de grabar la riqueza. No puedo grabar algo que no sé, que no existe. O sea, tiene que haber una base imponible. Entonces, si la base imponible no existe, no puedo aplicarle el impuesto a la riqueza. Entonces, una forma indirecta de hacerlo es, mira, grabas a las rentas que generan, por ejemplo, la gente de más altos ingresos. Entonces, si tú ves en la distribución de ingresos del país, desde el decil más pobre, el 10% más pobre, y lo comparas con el 10% más rico, el 10% más pobre vive básicamente de su trabajo. Y el 10% más rico casi muy pocos viven de su trabajo, la mayoría vive de las rentas de capital, de sus alquileres, de las ventas de sus bonos, de sus acciones. Y eso es algo también que lo ha dicho el fondo, ¿no? Tienes que ser un sistema más justo, más equitativo. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo creo que esta reforma es necesaria. Yo tengo ya 15 años en la gestión pública y siempre he pensado que se necesitan cambios importantes si queremos ser un país mejor, ¿no? Si aspiramos a ser un país del OCDE, un país desarrollado, necesitamos mejor infraestructura, más hospitales. A veces la gente tiene la idea de que el Perú tiene un estado grande, elefantiásico, lento, pero el Perú, la región es el que tiene el estado más chiquito. El gasto por ciento del PBI, como les decía, es casi la mitad de lo de la OCDE. Entonces, si ustedes han tenido la oportunidad de viajar a Madrid, de viajar a Alemania, uno dice, oye, qué bonitos parques, qué bonitas vías para manejar bicicleta, y lo comparas con las vías de aquí en Perú, y dices, ¿qué pasa? Básicamente, el gobierno tiene una mayor capacidad para generar ingresos. Y sin ir muy lejos, si tú vas a Argentina y comparas la infraestructura de Argentina con la de Perú, Argentina tiene una de las presiones tributarias más altas de la región. Entonces, ¿cuál es el problema? Aprovecho, disculpen si me extiendo. El problema es que no hay una cultura impositiva en el Perú, ¿no? El colegio, yo no recuerdo una clase en donde me hayan dicho, tú tienes que ser un buen ciudadano y pagar impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos. Las reformas tributarias son políticamente difíciles. Por eso es que muy pocos ministros de economía se animan a hacer reformas tributarias, porque probablemente pueden provocar la salida del ministro. Lo hemos visto en Colombia, ¿no? Lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Ecuador. Entonces, siempre este tipo de ajustes son costosos políticamente, pero ya lo ha dicho el ministro Frank, lo ha dicho el presidente, la idea es generar cambios responsables, y para generar cambios responsables yo no puedo gastar más si es que no tengo más ingresos. Entonces, la única forma de hacerlo es
incrementar los ingresos mediante una reforma tributaria, pero es una reforma tributaria técnica. Si tú me preguntas a mí, ¿cómo podríamos incrementar rápidamente los recursos? Subimos el IGB en 2 puntos, de 18% a 20%, y el impuesto a la renta le subimos a todos 5 puntos. Con eso recaudamos casi 1 punto el PBI. Pero pregunta, ¿es lo técnico, es lo adecuado? El IGB es el impuesto más regresivo que hay, porque todos, sean pobres o ricos, pagan el mismo impuesto. Entonces, ese es el punto, Karina, y quizás lo digo de manera autocrítica, pudimos haber comunicado mejor los alcances de esta reforma que, como has podido ver, en realidad es necesaria. Es necesaria. Sino a veces salen pequeños titulares y que opacan el mensaje, pero yo renuevo ese mensaje de que necesitamos hacer cambios por el bien del país. Evidentemente las reformas son necesarias luego de tantos años. Justamente con ello quisiera comentarle o preguntarle, ya finiquitando esta entrevista, según el marco macroeconómico multianual se estima un crecimiento de 4.8% para el siguiente año. ¿Qué condiciones permitirían alcanzar esta meta de crecimiento? La verdad que este año nos ha sorprendido. Para el 2021 nosotros esperábamos crecer 10,5% y 4,8% el próximo año, pero ya para este año probablemente, yo dije ayer 12,5%, pero nuestra última proyección dice que este año vamos a crecer 13%, vamos a ser la segunda economía de mayor crecimiento después de Chile, y para el próximo año probablemente el crecimiento sea bastante alto. ¿Qué cosa explica este alto crecimiento del 2022? Hay proyectos importantes que van a empezar a producir, proyectos mineros como Quellaveco, Mina Justa. Estos proyectos que estaban en fase de construcción ahora dejan la fase de construcción y entran a la fase de producción. Entonces, más producción, eso suma al PBI. Ese es un factor. Estamos hablando de casi 1 punto del PBI, se explica por eso. Y el resto es porque, a pesar de que la economía está creciendo, ya en los últimos 4 meses hemos recuperado el crecimiento, el nivel prepandemia. El último dato de agosto es un crecimiento de 1,6 por encima de lo que teníamos antes de la COVID-19. Pero todavía ya es 1,6 y esta semana se publica en septiembre. El dato de septiembre debe salir el lunes, pero yo calculo que debe estar alrededor del 1,6, 1,8, ¿no? Entonces sería el 5.º mes consecutivo de crecimiento alto. Entonces, a pesar de que hemos recuperado ya el nivel pre-COVID, el COVID redujo la capacidad productiva, pero ya hemos vuelto a ese nivel, todavía hay sectores que siguen cayendo a tasas importantes. Turismo, hotelería, restaurantes, transporte. Todavía están las escuelas cerradas, están las universidades cerradas. Entonces, si las universidades están cerradas, estos estudiantes no consumen bienes, no se transportan. Entonces, cuando el próximo año nosotros creemos que ya la economía va a llegar a casi un 100% de operatividad, entonces estos sectores de todas maneras se van a recuperar. Además que no sé si recuerden, pero al inicio del año enfrentamos la segunda ola, y como producto de la segunda ola se tuvo que cerrar nuevamente la economía. Nosotros para el 2022 creemos que ya no va a ser necesario un cierre de la economía tan drástico como el del año pasado, ¿no? O como el de inicios de este año. Entonces, esos 3 factores explican las altas tasas de crecimiento. 1, proyectos mineros nuevos que empiezan a producir. 2, la ampliación la recuperación de estos sectores que todavía no han vuelto a su nivel pandemia, pero de todas maneras se va a dar, ¿no? Muchísimas gracias por su respuesta y bueno, esa fue la última pregunta que tendríamos. Realmente quiero agradecerle mucho por todas las respuestas, han dilucidado muchas mis dudas y también supongo que las preguntas que tiene ahorita la población peruana con respecto a los futuros avances que tiene el Ministerio de Economía. Así que muchísimas gracias, viceministro, ha sido un gusto tenerlos con evidencia y nada, será hasta una próxima. No, muchas gracias a ustedes y cuando necesiten, aquí encantadísimo de colaborar. Y saludo esa iniciativa, que siempre estén
al pendiente de las políticas públicas y espero que sobre la base de esa experiencia también ustedes puedan darnos como una suerte de feedback, ¿no? Su aporte, qué cosas podremos mejorar. Entonces, yo valoro realmente este esfuerzo y muchas gracias por la entrevista.